Bueno, lo que vamos a comenzar a abordar el día de hoy es el concepto de momento lineal, momentum o cantidad de movimiento. Este concepto ya lo introdujimos cuando hablamos de dinámica. Y si recuerdan, entonces hicimos una analogía en la cual nos aproximábamos a qué era el momento, pero realmente hicimos una definición que no nos daba muchas ideas de cómo aplicar el concepto de momento y la ley de conservación que viene de este concepto. Entonces, si recuerdan, pusimos el caso de una mosca y un camión, ambos aproximándose a la misma velocidad hacia ustedes. Y claramente la relación de masas entre el camión y la mosca es, pues la masa del camión es claramente mayor que el de la mosca. Por lo tanto, sí podíamos vislumbrar en ese momento que cuando eventualmente se produjera un choque de los dos sistemas con nosotros, pues seguramente la consecuencia que iba a resultar de ese choque, esa colisión, de esa interacción, si lo quieren, del camión con nosotros sería mucho más complicado en el caso del camión que el caso de la mosca. Entonces, en ese momento dijimos que la forma en que íbamos a, digamos que aproximarnos a ese concepto iba a ser a través de esta cantidad eh, vectorial P, que iba a estar relacionada con una cantidad escalar, la masa que hemos dicho que es una medida de la inercia del cuerpo. Entonces, esta ya la hemos abordado desde el punto de vista dinámico y pues hemos cuantificado que efectivamente esta cantidad está relacionada con la resistencia al cambio de movimiento. Y además que el momento también se construyó siendo proporcional a la velocidad de un sistema en un momento determinado. Y de acá, de esta definición, construimos nuestra definición de fuerza como el cambio de momento por unidad de tiempo, ¿cierto? Dijimos que en realidad lo íbamos a definir como los cambios de esta manera y que en el límite donde el t fuera muy pequeño, pues entonces tendríamos la definición diferencial que pues en realidad no nos aporta mucho en este punto. Entonces esta cantidad de movimiento o momento lineal dijimos que lo medimos con unidades de masa por unidades de velocidad, que para ese momento dijimos que iba a ser kilogramo metro por segundo. Esto entonces es una cantidad muy interesante en física, trae asociada una ley de conservación. Ya hemos hablado de la conservación de la energía como un pilar fundamental en nuestro curso y bueno, de hecho en la física en general, y esta cantidad de movimiento también tiene asociada una ley de conservación. Entonces vamos a definir colisiones y el concepto de conservación de momento lineal. Entonces vamos a suponer que dos o más cuerpos se están aproximando entre sí y entre ellos obviamente existirán unas fuerzas internas que harán que su momento lineal y su energía cambien. Y cuando interactúan entonces se producirá un choque o una colisión, que es como lo que vemos en esta imagen de acá. Entonces tengo una masa 1, una masa 2,
Cada una lleva una velocidad inicial medida en algún sistema de referencia. En este momento, pues simplemente vamos a asumir que nuestro sistema de referencia ha sido definido y estamos viendo esas velocidades. Se produce la interacción, fíjense que aquí es donde se produce la interacción y estas fuerzas son las fuerzas que se producen entre los objetos que estamos considerando. Si hay fuerzas externas al sistema, tendremos que considerarlas aparte. Pero en este momento nos estamos refiriendo solamente a estas fuerzas internas que tenemos aquí pintadas en rojo y a consecuencia de esta interacción que se produjo acá, el sistema va a cambiar efectivamente su momento y por consiguiente, como cambia su velocidad, pues también cambiarán las energías cinéticas. Sin embargo, hay que recordar que pues, uno siempre tiende a asumir que cuando se produce un choque hay un contacto físico real entre los sistemas que están involucrados en la colisión. Y en física esto no es necesariamente cierto. No se requiere de una interacción física desde el punto de vista microscópico para que se produzca la interacción. Entonces, recordarán, por ejemplo, que existen fuerzas de contacto que definimos en la sección de dinámica, que son resultado de interacciones microscópicas que nosotros en realidad no estamos viendo, pero sí se están produciendo y están generando una interacción. Entonces dijimos que muchas de esas fuerzas de contacto eran el resultado de la interacción electromagnética que nosotros no estamos viendo. Entonces es importante pues recordar en este momento cuando definamos colisiones o choques que no se requiere de una interacción física directa entre los dos cuerpos, dos o más cuerpos, para que la interacción tome lugar. Y fíjense que estas interacciones pueden ser de tipo mecánico, pero también podrían ser de tipo electromagnético. Y esas no necesariamente las vamos a poder medir desde el punto de vista macroscópico. Bien. Como dijimos, entonces, en el momento en que se produce esta colisión, lo que está mediando es las fuerzas internas que están actuando entre los objetos que colisionan. Y por lo tanto, si se fijan, si mi sistema corresponde a estas dos masitas, podremos definir una condición que es el centro de masa, que es como si toda la masa de estos dos cuerpos estuviese concentrada en un punto. ¿Dónde estaría ese punto? Entonces, la velocidad del centro de masa se va a conservar. Y el hecho de que la velocidad del centro de masa de este sistema que estamos considerando acá no cambie, implica que la aceleración del centro de masa del sistema es cero, y si la velocidad, entonces, si la velocidad del centro de masa es constante, yo ya sé que a consecuencia de eso, la aceleración del centro de masa, que es donde estaría concentrada toda la masa del sistema de las masas M1 y M2, sería cero y por lo tanto, vamos a hacerlo más delgado, por lo tanto esto quiere decir que las fuerzas externas actuando sobre mi sistema son cero. Es decir, este sistema lo consideramos cerrado, no tiene interacción o no hay algo que esté afectando el sistema de estas masas, como si tuviéramos una caja y dentro de eso es que vamos a hacer nuestro estudio. Pero no vamos a permitir que existan fuerzas externas que cambien la condición para la cual se produce esta interacción. Entonces, cuando tengamos más de una partícula, no solo nos interesa el momento de una de las partículas o de la otra, sino nos interesa es el momento total del sistema. Y definiremos el momento total como la suma de los momentos
de cada partícula. Si tengo 15 partículas, pues tendré 15 contribuciones de momento asociadas a la masa y a la velocidad de cada una de estas partículas. Y recordemos que eso es una cantidad vectorial porque depende directamente de esta cantidad vectorial que es la velocidad. Entonces, la existencia, o más bien, que no existan fuerzas externas, me lleva a esta condición que hemos definido aquí. Y esta condición entonces me dice que si la fuerza externa es 0, las fuerzas externas son 0, y además solamente entonces estoy considerando las fuerzas internas dentro de esta cajita. Entonces recordemos que dijimos la ley de acción y reacción o la tercera ley de Newton me dice que si F1,2 es igual a menos F2,1, la fuerza que le hace 1 a la partícula 2 debe ser igual en magnitud y contraria en dirección a la que le ejerce 2 a la partícula 1. Entonces, si esto es cierto, esto de acá yo lo puedo expresar como F2,1 más F1,2 y esto será igual a 0. Y recordemos entonces mi definición de fuerza, entonces fue que esto se puede escribir como el momento 2, por ejemplo, en el tiempo, escribámoslo más bien como deltas. El delta del momento 2 en el tiempo más el delta del momento 1 en el tiempo deberían ser igual a 0. Y esto entonces, fíjense que el cambio en el tiempo se puede hacer como la suma de estos dos momentos. Este de acá entonces sabemos que es el momento total del sistema en un instante de tiempo. Y si esto es cierto, si una cantidad no cambia en el tiempo, entonces el momento total es constante. Por tanto, tenemos entonces que si en ausencia de fuerzas externas, cuando solamente tengo las fuerzas internas de las partículas asociadas a mi sistema, cuando simplemente tengo esta condición, esto me lleva a que el momento se conserva y por lo tanto tenemos también una ley de conservación asociada al momento lineal. Entonces, el momento total lineal, si se quiere, se conserva en ausencia de fuerzas externas.